Bendecimos a todas las personas en el nombre de Jesús. Te invito a que estés en esta adoración por tu poder y tu gloria, Señor. Damos la bienvenida a cada una de las personas que se están conectando, Señor. Gracias, Señor. Muestra tu gloria. Muestra tu gloria, Jesús. Muestra tu gloria, Señor. Muestra tu gloria en esta hora, Señor. Damos la bienvenida a las familias. Damos la bienvenida a las familias. Muestra tu gloria, Señor. Demuestra tu poder. Sé, mi Jesús, que estás haciendo la obra, Espíritu Santo. Sé que estás inquietando los corazones para adorarte, para buscarte, para llenarte de tu presencia, Señor, cada uno de nosotros. Sé, mi Jesús, que la atmósfera tuya va a empezar a llenar cada casa más. Y vas a mostrar tu gloria sobrenatural. Vas a mostrar tu gloria sobrenatural en los corazones, en el nombre de Jesús. Porque hoy es un día de que muestras tu gloria. Bendigo a las familias que se conectan. Bendigo a mi pastora Yolanda, mi hermana Yeniré, mi hermano César. Los bendigo en el nombre de Jesús. A mi profeta, esposa Ruby, la bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los que van conectándose en esta hora por el poder de la palabra. Tu gloria hoy se va a manifestar en casa. Tu gloria hoy se va a manifestar en casa para que esta semana se glorifique tu nombre. Pedimos, Señor, por aquellas personas que están enfermas, que están en hospitales, que están en cuidados intensivos. Pedimos por aquellas personas, Jesús. Tú eres un sanador. Tú eres un restaurador, Jesús. Y en el nombre de Jesús, pasa tu mano sanadora en aquellas personas que están enfermas. Y en el poder de tu palabra, hoy declaramos sanidad. Sanidad sobre esta tierra. Porque hay hombres y mujeres como tú y como yo que se están levantando en oración para que la gloria de Dios descienda. Y la gloria de Dios permita que tú seas parte importante del cuerpo de Cristo. Hoy la gloria de Dios se manifiesta en tu vida para que tu familia sea llena de mí, dice el Señor. Hoy el Señor te dice, yo he muerto, pero he resucitado por ti, por mí, por tu familia. Hoy el Señor va a glorificar su nombre en tu casa. Hoy el Señor va a glorificar tu nombre, Señor, en la casa de mis hermanos. Porque tú estás vivo, Jesucristo. Y sé que te estás moviendo sobrenaturalmente en las familias. Espíritu Santo, muévete, muévete, Señor, como tú quieras. Al que está triste hoy lo levantas, al que está enfermo y lo sanas. Porque tú resucitaste, Señor. Espíritu de Dios, glorifícate con la palabra que hoy vas a dar. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de estar hoy aquí para dar tu palabra, Señor, porque la gloria es tuya. La victoria es tuya, la bendición es tuya. Gracias, Jesús. Toca los corazones. Toca a aquellos niños que están allí en casa. Toca a aquellos niños, Señor, que sean llenos de tu palabra y tu bendición. Toca a aquellos adultos, toca a aquellos hombres y mujeres que están en casa, para que la palabra sea glorificada y extendido tu reino por el poder de tu palabra. Hoy el Espíritu de Dios se va a glorificar en tu vida. Tú lo crees, di amén, amén. Porque si tú lo crees, di amén. Porque es la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón. Es la palabra de Dios que se glorifica. Siente la presencia de Dios allí donde tú estás. Porque hay ángeles de Dios allí en tu casa en esta hora, que no van a permitir que enfermedad llegue, que destrucción llegue. Porque viene la restauración en tu vida. Hay libertad en tu corazón, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, damos gracias, porque estás resucitado. Padre, que hoy la palabra sea tuya, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú te glorifiques grandemente. Hoy, Señor, vamos a ver el tercer fundamento bíblico, Señor, para que la gloria tuya se manifieste en nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos enseñado tu soberanía.
Gracias, Señor, por habernos enseñado a amar y respetar las autoridades. Y gracias, Señor, por lo que hoy vas a enseñar. Porque hoy vas a enseñar tercer principio bíblico fundamental, que es la buena conciencia. La buena conciencia en el nombre de Jesús. Y el Señor hoy quiere hablarnos grandemente, mis amados hermanos. Y yo quiero hoy que dispongamos nuestro corazón para que sea el Señor manifestando su amor y su poder. Buena conciencia es producir actos correctos en la vida, según la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Nosotros debemos producir actos, acciones correctas en el nombre de Jesús. La palabra dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mis hermanos, debemos mantenernos en la buena conciencia mediante la fe. Es en la fe de Jesús y la buena conciencia según la palabra de Dios. Porque si no nos interesa tener buena conciencia, ser correctos, vamos a ser como aquel hombre que naufraga en el mar. Y no podemos permitirlo, porque eso nos va a llevar a perder la fe. Por eso nosotros debemos saber que debemos mantenernos en una buena conciencia todos los días de nuestra vida. Porque la palabra dice en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Mis amados, aparte de mantenernos en una buena conciencia, que es producir cosas correctas en nuestra vida alrededor de las personas, también debemos saber que hay dos caminos. Hay dos caminos, mis amados hermanos. Un camino estrecho y un camino ancho. Hoy los que estamos aquí conectados estamos andando por un camino estrecho, porque queremos conocer de la palabra, queremos apasionarnos por la palabra, queremos llenarnos de Dios, queremos llenarnos de su presencia, queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas. Pero hay un camino ancho, que muchos quieren ese camino ancho, muchos quieren andar por la perdición, por la pereza, por la tristeza, y el Señor quiere que andemos por ese camino estrecho que nos va a llevar a la vida eterna. Por eso, para tener una buena conciencia, es claro que debemos andar por el camino estrecho, porque el camino ancho lleva a la perdición, lleva a la mala conciencia, lleva a no amar, a no perdonar, a tener mala conducta. En cambio, el camino estrecho lleva a la vida eterna, mis amados hermanos, a estar amando, a estar perdonando, a tener una buena conciencia. Y la palabra dice en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es decir, mis amados hermanos, Dios es maravilloso, es hermoso, porque Él no te obliga a ti ni me obliga a mí. Él no nos obliga a que lo amemos, Él no nos obliga a que estemos con Él. Si tú quieres, puedes amarlo. Si tú quieres estar con Él o no estar con Él, es tu decisión y es mi decisión, porque Él no nos obliga, mis amados hermanos. Él es un Dios, un caballero muy correcto. ¿Te es lícito tener una cerveza? Claro. Pero no conviene, mis amados hermanos. ¿Te es lícito estar mirando mujeres y seduciendo? Claro, lo puedes hacer, pero no conviene, mis amados hermanos. ¿Te es lícito entrar a un lugar nocturno a tomar, hacer cosas que no son? Claro que lo podemos hacer, pero no nos edifica, no nos conviene, mis amados hermanos. Todo nos es lícito, pero no todo conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Por eso nosotros debemos entender, mis amados hermanos, ¿qué es lo que debamos hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque todo puede ser lícito, pero no todo conviene y no todo edifica. Una buena conciencia es que tú y yo seamos los mismos en todo lugar. Que tú seas el mismo en tu casa, que tú seas el mismo en el trabajo, que tú seas mismo en la calle, que tú seas mismo en la iglesia, porque hay muchas personas que en la iglesia muestran un rostro, que en el trabajo muestran un rostro, pero en la casa son otros. Hay otros que en la casa se hacen los santos y salen a la calle y son terribles. Hay otros que de pronto muestran una aparente santidad en la iglesia, pero llegan a la casa y son terribles. Y el Señor dice que una buena conciencia es aquel que es el mismo en todo lugar.
lugar, el mismo en la casa, el mismo en la calle, el mismo en la iglesia, el mismo en el trabajo, el mismo en el estudio. De pronto tú no dices ni una grosería en tu casa, te ven como santo, pero vas y te reúnes con los amigos y eres grosero, dices groserías. De pronto tú estás muy juicioso en tu casa y sales a la calle y te vuelves una persona tremendamente terrible, y eso no es buena conciencia. Tú y yo debemos ser los mismos en casa, en la calle, en todo lugar, porque ¿a quién vamos a engañar, mis amados hermanos, si Dios todo lo sabe y todo lo ve? También una buena conciencia, mis amados hermanos, es que lo que pensemos sea en la misma dirección de lo que hablamos y sea en la misma dirección de lo que hacemos. Pero para pensar, debemos pensar en función de lo que Dios nos muestra en la mente. Debemos pensar según un corazón lleno de la presencia de Dios, mis amados hermanos. Un corazón lleno de la presencia de Dios. Y cuando pensamos según lo que está en nuestro corazón y según lo que está en nuestra mente, pero en función de la palabra de Dios y en su presencia, vamos a glorificar su nombre, porque vamos a ir en la dirección correcta. Lo que pensamos, lo que decimos y lo que actuamos. Por eso, mis amados hermanos, tú en este momento te puedes hacer una evaluación si tienes buena conciencia. ¿Eres el mismo en la casa? ¿Eres el mismo con algunos amigos? ¿Eres el mismo en el trabajo? Tú también puedes pensar si tienes buena conciencia, si lo que piensas está en función de lo que hablas y en función de lo que actúes. Pero miremos esa buena conciencia en función de la palabra de Dios en nuestra mente, de un corazón lleno de la presencia de Dios. Una mala conciencia, mis hermanos, se refleja en el corazón. El corazón puede generar mala conciencia. Pueden salir cosas del corazón que contaminan. Si tú, por ejemplo, envidias a una persona que te parece más atractiva que tú, o si tú envidias a una persona que es próspera, o si tú envidias a una persona que es usada por Dios, o si tú envidias a una persona que tiene bienes materiales, o que tiene una buena manera de ser, una forma de ser, eso te está mostrando que tienes mala conciencia, porque la envidia no es de Dios, mis amados hermanos. Y si tú y yo envidiamos otras cosas, estamos perdiendo la bendición de Dios, estamos perdiendo la gloria de Dios, mis amados hermanos, porque Dios es de gran bendición. Dios permite que la gloria de Él se manifieste, pero nosotros no debemos estar pensando en lo que los otros tienen, no debemos estar pensando en lo que a los otros le agradan, debemos pensar en lo que Dios nos ha dado el propósito. Por eso en tu corazón debemos tener cuidado y orarle al Señor de no tener una mala conciencia, de no tener envidia, mis amados hermanos, de no tener envidia a que una persona puede ser atractiva, o que una persona puede tener bienes, o que una persona puede ser próspera, porque si tú llegas a tener envidia, estás teniendo una mala conciencia, estás yendo por el camino ancho y no por el camino estrecho, mis amados hermanos. También una mala conciencia son los ojos. Cuando tú y yo debemos entender que nuestros ojos pueden llevarnos a una mala conciencia, porque los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo. Nuestros ojos pueden contaminarse por lo que ven. Si nuestros ojos tienen luz, todo nuestro cuerpo, nuestra alma tiene luz. Pero si nuestros ojos ven tinieblas, todo nuestro interior es tinieblas, mis amados hermanos. Por eso, si nuestros ojos están en oscuridad, nuestra vida está en oscuridad y tenemos mala conciencia. Por eso recuerda, tu corazón debemos tener cuidado, porque puede generar mala conciencia. Nuestros ojos pueden generar mala conciencia si deseamos lo de los demás, si anhelamos la esposa, el esposo del otro, si anhelamos su casa, si anhelamos su carro, si anhelamos sus talentos. Genera mala conciencia. La palabra dice, hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28, mis amados hermanos. Habla del adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mis amados hermanos, tú no puedes ser ese hombre que cuando estés con tu esposa andes así, como un caballito, que andes así, pero apenas no estés con tu esposa andas como un ventilador mirando para todo lado. No, mi amado hermano, porque eso es mala conciencia y no vas a ser bendecido. O aquellas mujeres que delante de su esposo o de su pareja son bien juiciosas, pero ya cuando no están con él hablan cosas terribles o miran cosas terribles. Tampoco, no hay buena conciencia. Y recuerda que estamos viendo los fundamentos bíblicos del Señor, donde nos está mostrando, mis amados hermanos, cómo llegar a las bendiciones, cómo ser
llenos de la presencia de Dios para tener esa buena conciencia y llenarnos de su presencia, de su amor. Por eso, mis amados hermanos, no podemos permitir que nuestros ojos se desvíen. No podemos permitir que nuestros ojos se desvíen, mis amados hermanos, por tener una mala conciencia. No podemos permitir que nuestro corazón se desvíe por tener mala conciencia, mis amados hermanos. Nuestra boca también puede contaminarse y tener una mala conciencia. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no, mis amados hermanos. Nuestro no debe ser no y nuestro sí debe ser sí. Tú no puedes decir yo te voy a llamar y no llamas. Hay mala conciencia. Tú no puedes prometerle algo a Dios y no cumplirlo porque hay mala conciencia. Mis amados hermanos, debemos ser firmes en lo que Dios quiere. No podemos permitir que lleguemos a tener una mala conciencia, porque dice la palabra en Efesios capítulo 4 versículo 29. Dice la palabra: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Saben, mis amados hermanos? Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque si de nuestra boca salen palabras corrompidas, ¿cómo quieres ser bendecido? Si de tu boca salen palabras de doble intención, de doble sentido, ¿cómo quieres ser bendecido? Si tus ojos están mirando y deseando otras personas, no siendo tu pareja, ¿cómo vas a ser bendecido? Si tú estás permitiendo que tu corazón sea envidioso, nunca vas a ser bendecido y bendecida en el nombre de Jesús. Si nosotros deseamos lo que tiene otra persona, sea bienes materiales, sea talento, sea físico, lo que sea, su ropa, sus cosas, no vamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos, pero la mala conciencia de desear lo del otro va a traer que lo que Dios nos ha dado, que lo que Dios ha permitido que nosotros tengamos, no lo tengamos. Porque tú no puedes tener una bendición si tu corazón está lleno de malas cosas, si tu corazón está lleno de tristeza, si tu corazón está lleno de dolor. Por eso, mis amados hermanos, debemos tener una buena conciencia. Padre, yo te pido en esta hora que nuestro corazón se limpie si tenemos mala conciencia, si deseamos los talentos de otra persona, si deseamos la casa o el carro o la forma de ser o la ropa de otra persona. Señor, quítanos eso. Padre, si deseamos con nuestros ojos cosas que a ti no te agradan, Señor, si vemos cosas que a ti no te agradan, quítalos, Señor, en el nombre de Jesús, porque no podemos tener mala conciencia, mis amados hermanos. La palabra, Señor, es clara, no pueden salir palabras corrompidas de nuestra boca. También la palabra dice que si no tenemos una buena conciencia, la bendición de Dios se detiene, se estanca el propósito de Dios en nuestra vida. De pronto el propósito que Dios tiene en tu vida o la bendición que Dios tiene en tu vida se ha detenido porque eres envidioso o porque sientes cosas que no le agradan a Dios, o de pronto tú has atascado tu bendición porque de tu boca salen palabras en doble sentido, palabras corrompidas, o porque tus ojos se han dejado desviar por la pornografía, por los deseos de la carne, o tus oídos están escuchando murmuración o contienda, cosas que no le agradan a Dios. Mis amados hermanos, la mala conciencia nos impide ver la gloria de Dios. No podemos tener mala conciencia. La falta de una limpia conciencia es un área que compromete muchas áreas de nuestra vida y empezamos a naufragar y a perder nuestra fe y empezamos a confiar en nosotros mismos porque ya no podemos mirar a orarle al Señor con la limpieza, porque el Señor mira nuestro corazón y Él quiere que nosotros lleguemos a Él con un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, y le digamos: Señor, ayúdanos a limpiarnos. Señor, ayúdame porque yo tengo envidia. Señor, ayúdame porque es que mis ojos están viendo cosas que no deben ver. Y Dios va a escuchar tu oración. Recuerda que estamos viendo fundamentos bíblicos fundamentales para que nuestra vida y la vida de nuestra familia sea transformada. La buena conciencia es en función de Cristo. No podemos tener buena conciencia en nuestras fuerzas. No tenemos tener buena conciencia leyendo libros de autosuperación o libros de cómo caer bien o libros de cómo voy a hacer para caer bien en las personas. No, es la palabra de Dios, es la presencia de Dios. Lo que pensemos es lo que vamos a hablar y es lo que vamos a actuar. Mis amados hermanos, es tan importante que tú y yo sepamos que la buena conciencia nos va a bendecir. Tú y yo no podemos desear lo que Dios le ha dado a otra persona porque tendremos mala conciencia y
no recibiremos las bendiciones. De pronto tus bendiciones se han atascado por años porque tú envidias a tu hermana, porque tú envidias a tu jefe, porque tú envidias a tu amigo, porque tú envidias a tu tío, porque tú anhelas lo que tiene tu papá, porque tú anhelas lo que tiene tu hermano, y si estás allí no puedes ver bendecido, y lo primero que tenemos que hacer es ir a su rostro, buscar su presencia y decirle: Señor, heme aquí, ayúdame, Señor, porque yo tengo envidia, o ayúdame, Señor, porque mi corazón siente cosas que no deben sentir. Y Dios hará la obra. Dios se va a glorificar en tu vida y en mi vida con el poder de la palabra, mis amados hermanos. La buena conciencia es en función de Cristo, todo en el nombre de Jesús. Si Jesús siempre está a tu lado y tú piensas y haces y dices lo que Dios cree que tú debes hacer, lo que Dios desea que hagamos, la buena conciencia va a estar sobre nuestra vida. Tú no puedes estar sonriéndole a tu amiga y después que no estás con ella estar hablando mal de ella, porque no hay buena conciencia, y eso Dios lo ve y Dios no te podrá bendecir. Por más que Dios quiera bajar las bendiciones a tu vida, tú no puedes estar envidiando a tu hermana que porque tiene prosperidad o porque tiene tal bendición, porque si no, no vas a ser bendecido. Tú no puedes estar teniendo esas cosas en tu corazón, y el Señor quiere que reitere esto, porque muchas bendiciones de las personas se han detenido por estar pensando en lo que tienen los demás. El que tiene envidia no prospera. El que desea hombres o mujeres ajenos a su pareja no prospera. El que escucha chisme, contienda y no la detiene no prospera. El que mira cosas que no le agradan a Dios no prospera. Pero debemos tener una buena conciencia. Una buena conciencia es alguien que empieza algo y lo termina. Mis amados hermanos, muchas fallas de los cristianos es que no terminan lo que empiezan. Pero si tú y yo tenemos una buena conciencia, lo que vayamos a empezar lo terminamos. Y una buena conciencia es en función de la planeación, pero toda la planeación según los preceptos de Dios, según los mandamientos de Dios. Una buena conciencia nos va a ayudar a levantarnos, mis amados hermanos. Una buena conciencia. Y hoy es un buen día para decirle al Señor: cambia mi vida, porque recuerda que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de papá. Solo papá podrá hacerlo, mis amados hermanos. Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 11, versículo 1-29. La torre de Babel, mis amados hermanos. Los hombres quisieron construir una torre para llegar al cielo. Tenía entonces, versículo 1 de Génesis 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Mis amados hermanos, esta torre de Babel representa lo que hace el mundo. El mundo quiere construir cosas para sus deleites, no pide la soberanía de Dios, no se somete a las autoridades de Dios. Y aquí la torre de Babel significa lo que muchos hombres quieren hacer en la vida, que es construir sus sueños en función de ellos mismos, porque ellos decían: construyamos una torre que llegue al cielo. Y dice la palabra que Jehová, dice la palabra, y descendió Jehová, versículo 5, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Mis amados hermanos, Dios sabe cuando una persona definitivamente quiere hacer lo que quiera y no le interesa a Dios. Hay hombres y mujeres que conocen de Dios y se han alejado de Dios y están construyendo su propia torre de Babel. Pero hoy te dice el Señor que si no te arrepientes, hoy te dice el Señor que si no cambias, el Señor dirá: ahora pues, los descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Todos los planes, mis amados hermanos, que tú estás haciendo sin Dios, o si llegamos a hacer planes sin Dios, mis amados hermanos, va a traer destrucción. Porque todo lo que no es de Dios, Dios no lo aprueba.
Y muchos hombres están construyendo su torre de Babel. Muchos hombres están diciendo, yo hago esto, yo uso mis talentos porque son míos y no son de Dios para hacer lo que yo quiero. Y esos talentos, mis amados hermanos, si no son para Dios, el Señor no va a permitir que los use para cosas malas. Y un día va a decir el Señor, cuando Él sepa que tu corazón no va a cambiar, el Señor no dejará que esa torre de Babel siga. Mira cuántos hombres de esta tierra en este tiempo estaban construyendo sus torres de Babel. Cuántos hombres habían dicho, voy a ir a viajar allá, voy a hacer lo otro, voy a tener este proyecto, este negocio, voy a ser presidente, voy a ser alcalde. Cuántos hombres del mundo estaban pensando, voy a ser famoso, voy a hacer conciertos. ¿Y en dónde están en este momento? Muchos están en casa encerrados, decepcionados y tristes, porque el Señor detuvo a esos hombres del mundo, detuvo la torre de Babel, les detuvo la torre, porque Dios es Dios. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y Dios quiere que nos arrepintamos. Dios quiere que busquemos su rostro y que lo que vayamos a hacer lo construyamos en función de la planeación de Dios, pero todo debemos hacerlo en función de Cristo, porque en Lucas capítulo 14, mis amados hermanos, versículo 28, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hermanos, es tiempo de planear lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Es tiempo de planear esa torre, pero no esa torre de Babel que no va con la dirección de Dios y un día no se va a terminar y va a quedar allí. Es tiempo de que le digamos a Dios, Señor, ¿cómo quieres que construya mi torre? ¿Cómo quieres que edifique? ¿Cuáles son los recursos que tú quieres que yo tenga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y construyo. Esa es la torre que Dios quiere construir en tu vida y en mi vida. Si estábamos construyendo una torre de Babel, detengámonos, dejemos eso allí y construyamos la torre que Dios va a prosperar, que Dios va a guiar, que Dios va a levantar, y sobre todo la torre que Dios va a hacer para que seamos bendecidos, podamos bendecir a nuestra familia, a los nuestros, al cuerpo de Cristo. Esa torre vamos a construirla, pero debemos planear en función de Dios. Una buena conciencia es hacer lo correcto, mis amados hermanos. Por eso planeemos bien las cosas en función de una buena conciencia y hagamos lo correcto. Así nos cueste, así tengamos que hacer muchos sacrificio, sin atajos, mis amados hermanos. No tomemos atajos, siempre la verdad, que lo que digamos, que lo que hagamos sea en función de la voluntad de Cristo, mis amados hermanos, y es allí cuando Dios se va a glorificar grandemente, mis amados hermanos. Jonás, mis amados hermanos, no tenía buena conciencia. En el libro de Jonás, yo te recomiendo que leas Jonás capítulo 1, versículo 2 y 3. Pero yo te quiero decir que Jonás, Dios le dio una instrucción y él no quiso obedecer. Él tomó otro camino diferente y Dios tuvo que aplicar disciplina sobre él porque él no quiso obedecer. Él no quiso obedecer, y cuando Dios ve que una persona que tiene un ministerio, que tiene una función, no quiere obedecer, hizo lo que le hizo a Jonás, lo tragó la ballena, y Jonás en la ballena le oró al Señor para tener una buena conciencia, para decir, Señor, yo hago lo que tú me digas. Y Dios vomitó a Jonás de esa ballena, vomitó a Jonás de la ballena a los 3 días. Pero ¿a dónde quiero ir con Jonás de su mala conciencia? Él predicó la palabra y la persona se arrepintió. Pero en Jonás capítulo 4, después de que el pueblo se arrepintió y que Dios no trajo castigo a este pueblo de Nínive, dice la palabra que Jonás iba, en Jonás capítulo 4, versículo 6, dice la palabra, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la cabecera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabecera y se secó. Y dice la palabra que aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás había sido instrumento del Señor para ir a libertar un pueblo, predicar a un pueblo, mis amados hermanos.
Pero Jonás, cuando iba caminando, dice el Señor que le preparó una calabacera para protegerlo en sombra y él estaba contento. Pero el mismo Dios a esa calabacera le puso un gusano para que muriera y se pegó en la cabeza y decía a Jonás que quería morirse. Estaba enojado Jonás porque el Señor no había traído crueldad contra un pueblo, y alguien que tenga buena conciencia no debe desear el mal del prójimo. Alguien que tenga buena conciencia debe amar a los enemigos. Alguien que tenga buena conciencia debe ayudar a los enemigos guiado por Dios. Pero Jonás no tenía buena conciencia y dice el Señor, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y le dijo Jehová, tuviste lástima de la calabacera, la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y le dice el Señor, no tendré yo piedad del pueblo de Nínive, aquella gran ciudad donde había más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es decir, Jonás no tenía buena conciencia, porque aunque él hizo lo que Dios le había dicho que hiciera, después de una reprensión, después de que lo sometió por un desierto, lo sometió por un proceso para que él le orara al Señor y se arrepintiera. Realmente él quería que el pueblo de Nínive fuera castigado, pero él no tenía buena conciencia, porque amaba más una calabacera que le dio sombra por un día, más que un pueblo. Por eso, mis amados hermanos, tener una buena conciencia es amar al prójimo, es amar a los demás. No podemos ser como Jonás, que desobedeció al Señor, que obedeció después de que se arrepintió de no obedecerle, pero después estaba enojado. Y hay muchas personas que se enojan por el bien de los demás. Hay muchas personas que se enojan cuando alguien prospera. Y Dios hoy te quiere decir que tengamos buena conciencia. Cuando llegue el enojo a tu vida, pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios, pidámosle al Señor que nos ayude y se glorifique grandemente en nuestras vidas, mis amados hermanos. Porque si no tenemos buena conciencia, no podremos avanzar, no podremos ser bendecidos, no podremos ser prosperados. Pero tú puedes decir, no, pero es que yo no perdoné a tal persona y me ha ido bien. Pero te ha podido ir mejor. Porque es que Dios da de manera sobrenatural. Pueda que por la misericordia de Dios, Dios te dé cosas. Pero cuando tú y yo entramos en el reino, en obediencia, cuando tú y yo entramos con una buena conciencia de hacer lo correcto, de hablar palabras de Dios y no palabras corrompidas, de no escuchar cosas que no le agradan a Dios, de ver las cosas que Dios le agrada para que nuestro cuerpo esté en luz. Cuando a ti, tú planeas las cosas, tú planeas hacer esa torre, ese proyecto en función de Cristo y no lo planeas en función de tus deseos ni tu carnalidad, sino lo planeas en función de Dios. Cuando nuestros pensamientos están en función de un corazón lleno de abundancia de Dios, y cuando pensamos lo bueno, lo agradable, lo perfecto, y sale de nuestra boca bendición y actuamos en función de la bendición, Dios te va a prosperar en tu camino grandemente, espiritualmente primero, porque la mayor prosperidad que tú y yo podemos tener es una paz, que no importa lo que venga, sea bueno, sea malo, no importa, porque hay una paz en nuestro corazón, y ese es el mayor éxito que yo te deseo a ti en el nombre de Jesús. Yo te pido, Jesús, en el nombre poderoso tuyo, que coloques paz en los corazones de mis hermanos que están escuchando. Coloca paz en nuestra familia. Padre, no interesa lo que esté pasando en este mundo, lo que estemos viviendo, porque tú eres más grande, Señor, y el mayor éxito que puede haber es la fe en nuestro corazón. Tengamos la fe en el Señor. Por eso debemos tener buena conciencia, mantenernos en esa buena conciencia y en la fe. No sonrías hipócritamente, no digas Dios te bendiga hipócritamente, no digas cosas hipócritamente, porque eso es mala conciencia. Si tú te sientes mal, órale al Padre para que te ayude, porque podemos airarnos, pero no podemos pecar, mis amados hermanos. No podemos pecar, mis amados hermanos. Tú te puedes poner de mal genio porque hay cosas que no nos gustan, pero podemos decirle al Dios
Dios de los cielos, Señor, ayúdame, porque yo no puedo tener buena conciencia, porque me gusta escuchar chisme, me gusta hablar del prójimo. Dile, Señor, ayúdame, Señor, me gusta ver cosas que no son de Dios, me gusta ver películas que no son de Dios. Padre, ayúdame, porque en mis fuerzas no puedo, es en las fuerzas de Dios que Él te va a levantar y te va a ayudar. Él nos va a levantar como las águilas, mis amados hermanos, pero para levantarnos como las águilas debemos creerle a Él, Señor. Y Jonás se enojó Jonás, se enojó, y el Señor le puso un ejemplo de esta calabacera que le dio sombra y quería morirse. Por eso, mis amados hermanos, debemos tener buena conciencia. Gedeón tenía buena conciencia, mis amados hermanos, porque es que yo te quiero decir, eso está en Jueces capítulo 6. Los invito a que cuando tengan tiempo lo lean. Gedeón fue un hombre que Dios llamó para que libertara a Israel, pero Gedeón tenía muchas dudas, pero tenía un corazón sincero. A eso es lo que yo quiero ir para ir como concluyendo el tema. La buena conciencia no se trata de ser perfectos. Se trata de decirle al Señor, heme aquí estoy. Ayúdame a mejorar. Porque la perfección la llegaremos con Dios cuando Él venga por nosotros en nuestro cuerpo. Pero yo te quiero decir, mi amado hermano, que Gedeón era un hombre que tenía buena conciencia. Él no era perfecto, pero tenía muchos defectos, pero él buscaba la ayuda de Dios. Y dice la palabra que en Gedeón, que él tenía un corazón sincero, porque cuando Dios le dio esa función, él le dijo, Señor mío, en Gedeón, en Jueces capítulo 6, en el versículo 13, y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó de Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándolo Jehová, qué hermoso que en este momento Dios nos esté mirando a cada uno de nosotros. Y le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dice el Señor. Es decir, cuando Dios te envía, Dios lo hace. No depende de nosotros, depende de Dios. Y Gedeón lo sabía. Gedeón lo sabía cuando Dios se lo comentó y Dios se lo dijo. Tú vencerás porque yo voy contigo. Y Gedeón estuvo hablando con él, le pidió una señal, le iba a dar un sacrificio, le dijo, espérame acá que te voy a traer una ofrenda, un sacrificio, y él lo trajo y ahí estaba el Señor, y todo lo que Gedeón hablaba, me encanta mucho esa conversación de Gedeón con Dios, porque él tenía que hacer algo grande. Dios le dice a Gedeón en el versículo 24, en el versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y Gedeón obedeció. Y Gedeón iba obedeciendo, y fue tremendo cuando fue a la guerra, porque dice la palabra que eran 135,000 enemigos que él tenía. Y Gedeón tenía 22,000. Pero el Señor le dijo, diles que se vayan los que quieran, los que tengan temor, los que se quieran ir, porque voy a mostrar que soy yo el que gano la guerra y no el ejército de Israel. Y dice la palabra que de los 22,000 solo quedaron 10,000. Y le dice el Señor a Gedeón, no, Gedeón, todavía no están listos para la guerra. Son muchos todavía, 10,000. Y se estaba enfrentando contra 135,000. Mira la confianza tan tremenda. Y dice la palabra que al final quedaron 300 hombres. Y estos 300 hombres obedecieron a Dios, adoraron al Señor, y el ejército de los madianitas desapareció. Lo destruyó el Señor, porque Gedeón confió en Dios. Mira esa conciencia limpia, mis amados hermanos. Esa conciencia limpia, mis amados hermanos, es la que nosotros debemos tener. Y Dios dará la victoria, porque no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Él es el que da la riqueza, Él es el que da la pobreza, es el que da todo, mis amados hermanos. Y Gedeón tuvo la victoria. Yo te invito a que profundices sobre la historia de Gedeón, sobre la historia de Sansón y sobre la historia de Jonás, porque son historias que muestran la gloria de Dios. Y Gedeón con 300 hombres destruyó un ejército
de 135,000 por Dios, porque adoraron. Y dice la palabra que Gedeón adoró al Señor. Esa es un arma, mis amados hermanos, que debemos sacar. ¿Qué te quiero decir? El mundo no tiene buena conciencia. Quieren hacer lo que está en sus deleites. Están en los deseos de los ojos, la vanidad de este mundo, los deseos de la carne. Si tienen ese fin de conseguir muchas cosas, casa, carro, beca, dinero, fama, poder, recuerda, todo se queda en la tierra y nada nos llevamos. Por eso qué peligro que lo consigas como un fin, porque al final eso se queda en la tierra, y por estar pensando en estas cosas que están en la tierra como un fin, vas a perder la oportunidad de disfrutar a los tuyos, de disfrutar los momentos que no vuelven con tus hijos, de disfrutar los momentos con los esposos, la pareja junticos, sean jóvenes o adultos. Si tu meta es lo material, el poder y la fama, tienes muy mala conciencia. Pero si nuestra meta es ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado para disfrutarlo aquí en la tierra, en el tiempo de Dios, con los nuestros, con nuestra familia, con las personas que Dios coloque, vamos por buen camino, con buena conciencia. Por eso, Señor, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, para que todos nosotros, mis amados hermanos, tengamos buena conciencia y sea la palabra que llegue a nuestros corazones para tocar los corazones y tener esa buena conciencia, Señor. Bendecimos la vida de todas aquellas personas que están escuchando este mensaje, de las familias, de los cercanos, de los lejanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta tierra en una buena conciencia, Señor, a poder disfrutar las cosas de la tierra, pero en función de ser buenos administradores, Señor. No ser y creernos los dueños de las cosas, sino ser buenos administradores, Señor, para tu gloria, para que el día que lleguemos a los cielos, tú digas: hijo, hija, lo hiciste bien. Gracias, has dado la buena batalla, hiciste la buena carrera y lo hiciste bien. Por eso te damos gracias, Dios, en este momento, porque tú eres el que toca corazones. Espíritu de Dios, manifiesta tu gloria. Espíritu de Dios, manifiesta tu poder. Y gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado lo que es tener buena conciencia en función de la palabra, en función de la palabra que eres tú, Jesucristo, que te conocemos por medio de la palabra y te amamos, te bendecimos, te glorificamos. Te bendigo, a mi amado hermano, mi amada hermana, y que esta palabra no solamente seamos oidores, sino hacedores, para que el Señor se glorifique y seamos esa luz, que las tinieblas se tienen que ir y la luz de Cristo está con nosotros, en el nombre poderoso y soberano de Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Padre. Te damos la gloria. Bendecimos la iglesia, centro de oración. Dios es amor. Las iglesias que nos están acompañando de toda la ciudad, de todo el país, de diferentes partes del mundo. Te bendigo, mi amado hermano, mi amada hermana. Y recuerda que clamemos a Dios y Él nos va a responder. Clamemos al Padre, al Rey de los cielos, al Rey de reyes y Señor de señores, y la obra en el nombre de Jesús se glorificará para Él. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén.